No hay nada más inhumano que estar sometidos a la voluntad de otros. El movimiento de países no alineados no quería estar sometido bajo la línea del capitalismo salvaje de Estados Unidos, ni del socialismo con rostro humano, que así se llamaba la República de los Países Socialistas Soviéticas, la URSS. En este contexto surgirán entonces este movimiento que hará frente a las superpotencias. Siendo así, tenemos una figura del líder egipcio Gamal Abdel Nasser que afirma: lo que ha sido tomado por la fuerza solamente puede ser restaurado por la fuerza. Independencia con violencia. Organicémonos países autónomos independientes para que estos monstruos no nos puedan someter a su voluntad. Vayamos a verlos. Bien, profe, ¿quiénes conformaban el movimiento de países no alineados? Era una agrupación de estados, o vamos a llamarlo países, que habían alcanzado su independencia durante la Guerra Fría. O sea, después de 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría. Entonces, los estados, naciones o países que alcanzaban su independencia de 1948 en adelante, buscaban una autonomía. Ya no querían estar sometidos a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, como antes lo estaban. Querían su autonomía. Y como no podían hacer frente a estos monstruos, Estados Unidos y la URSS, entonces se autoorganizaron ellos y formaron el movimiento NOAL, el movimiento de países no alineados, para poder ser autónomos. Muy bien, vayamos a ver algunas características que nos va a permitir conocer mucho mejor estas ideas. Inicio del movimiento de países no alineados. Surgió en la conferencia de Bandung, ubicado en Indonesia el 18 de abril de 1955. Pero todavía en 1961 van a celebrar su primera reunión como NOAL. ¿En qué lugar, profesor? En Belgrado. ¿Con cuántos países? Con 25 países miembros. Acuerdos del movimiento de los países no alineados. Primero, rechazan el orden mundial. Es decir, URSS, Estados Unidos, por favor, no intervengan, no nos molesten. Quédense como están, donde están. No nos gusta verlos. Punto número 2. Sostienen la defensa de la soberanía nacional. Ni se les ocurra venir a decirme cómo gobernar, qué leyes establecer. Mi país es autónomo. Así que, por favor, permítanme desarrollarme como nosotros, es decir, yo gobernante y mis gobernados, decidamos hacerlo. Por ende, tenemos nuestra constitución que nos regirá. Lamentablemente, la constitución del Perú de Fujimori en 1993, una constitución ambigua y que favorece a las clases pudientes en desmedro de las clases populares. Punto número 3. Nos oponemos a que vuelvan a existir colonias. Nosotros hemos dejado de ser colonizados porque a través de la fuerza, nos hemos independizado. O en la India, quizá a través de la desobediencia, con Mahatma Gandhi. Entonces nos oponemos que volvamos a ser colonizados. Así deberíamos pensar en Sudamérica, en Centroamérica. Tanto tiempo que España nos tuvo como colonia, saqueando nuestras riquezas. Así también se oponen pues al subdesarrollo, donde los países potencias nos venden su proceso, todo su proceso industrial, sus productos industriales, mientras que de nosotros solamente sacan la materia prima. Entonces debe haber un equilibrio de venta para que no se mantengan pobres los países y los ricos no se sigan enriqueciendo. Obviamente también dicen nos oponemos al racismo. Y finalmente respaldan a los árabes en su lucha contra el Estado de Israel, que fue creado en un territorio árabe. ¿Quiénes crearon este Estado de Israel? La ONU, de la mano de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Para qué? Para aprovecharse los recursos petroleros que hay en la zona. En fin, pasemos a la siguiente. Los líderes del movimiento de los países no alineados. En la India tenemos a Nehru.
En Indonesia tenemos a Ahmet Sukarno. En Yugoslavia tenemos a Joseph Broz Tito. Y en Egipto tenemos a Gamal Abdel Nasser. Profesor, en la actualidad, los NOAL mantienen sus principios que usted me comentó, profesor, por ejemplo, combaten el colonialismo, el subdesarrollo, la marginación, la intervención de los países, la soberanía de sus naciones. No, joven. ¿Cómo que no, profe? Los NOAL caen en un declive. Profe, ¿sigue existiendo? Sí, hijo, siguen existiendo los NOAL. ¿Son lo mismo? Ya no son lo mismo. ¿Qué pasó, profe? Como habían demasiados países, por ejemplo, ahorita hay 120 países que son miembros, no tienen una unidad ideológica, no tienen un punto en el cual ellos puedan mantenerlo y defenderlo, no tienen un estatuto claro. En consecuencia, se generan conflictos y pugnas. Al final, un país se pone de acuerdo con el otro para poder establecer una propuesta dentro de, de las reuniones que tengan el NOAL. Pero ese organismo hoy en día ya no tiene, pues, ¿no?, el liderazgo de aquel entonces con los líderes que hemos mencionado. Entonces, debido a la falta de unificación ideológica, debido a que no tienen una claridad de qué es lo que quieren, ¿no?, empieza a declinar. ¿Desde cuándo, profesor, empieza esto? Principalmente desde la desintegración de la URSS, 1989. ¿Qué más, profesor? En un comienzo pues eran 20 países, como lo vimos. Luego fueron aumentando. Pero en la actualidad pues la diversidad de países capitalistas, principalmente porque no existe país socialista en la actualidad. Profe, Venezuela, ¿qué va a ser capitalista Venezuela? Cuba, no, tiene algunas medidas socialistas que aplican, pero no, en carácter, en esencia no son socialistas. China ya dejó de serlo, Rusia también, los únicos dos países que llegaron a ser socialistas. Entonces se han sumado países que son capitalistas para quitarle importancia a este movimiento, porque antes no tenían miedo a enfrentarse a los poderosos. Hoy en día todos se arrodillan ante Estados Unidos o si no, ante China, pero principalmente hacia Estados Unidos. Así que ya no tenemos a los valerosos líderes del movimiento NOAL, ya no tenemos los países pues que defiendan su soberanía. Hoy en día Estados Unidos está apoderándose de casi todos los países. ¿A través de quiénes? De sus gobernantes. Espero que en tu mente no esté todavía limitada a todos los designios que te propone los grandes sueños americanos. En fin, sin más, pues que sea de ejemplo, pues la increpancia, la valentía de estos líderes para que nosotros también podamos salir de nuestro confort, ser algo más que simplemente seres humanos que pasan por la tierra sin haber sido nadie. Sin más, nos vemos hasta la próxima clase. Que sea de provecho.